En América, la América Latina está ah, ante una realidad que pudiera solamente compararse con aquel gran asalto, ¿no? Y el saqueo y el genocidio que se inició en 1492, cuando entraron los mercenarios económicos, políticos, militares y religiosos que venían de el continente europeo. Y de 1492 al 2016 el saqueo continúa. El siglo XXI en el que estamos en estos momentos, pudiéramos hablar de colonización y recolonización, de neocolonización, y ahora en América Latina vamos a estar hablando ya de una yugoslavización de todo el continente. Yugoslavización en el sentido de el rompimiento, ¿no?, de estados tradicionales, de países tradicionales en el modelo conocido como desde que se impuso de los tiempos aquellos de la, entre comillas, independencia, ¿no?, de Europa, independencia de España, y que ahora pues tenemos países completos, por decir así, Brasil, por decir Argentina, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Centroamérica, que se compone de varios países. Entonces estamos regresando a una política que ya le llamábamos desde ya hace un tiempo la medio orientización también de América Latina. Y hemos estado hablando con nuestros amigos y amigas y los ejemplos de Irak, de Libia, de Somalia, de Sudán, de Yemen, de Afganistán. Es una lista desafortunada de países que han sido despedazados, ¿no?, y han sido descuartizados y han sido partidos por las mismas fuerzas que vinieron a saquear a América desde 1492. Y ahora pues inclusive quizás más sangriento, aunque hablar de más crueldad y más sangre quizás habría una competencia de iguales, ¿no? Porque acordémonos que lo que vinieron a hacer acá desde 1492 hasta la fecha no tiene precedentes en ningún momento en la historia del planeta Tierra. Vinieron a no solamente a saquear, sino que a robar, a asesinar, a violar y a quedarse con todo un continente y con todo su oro y con toda su plata y con todos sus minerales y con todos sus bosques. Entonces, que no haya ninguna confusión, que en estos momentos se está pasando a otra etapa, una etapa de neo-saqueo, una etapa en donde ya las fuerzas económicas y políticas se han unido, ese 1% mundial que tiene el 80% de la riqueza del planeta, quieren tener el 99% del planeta. Y para eso ya ellos iniciaron esa carrera y la iniciaron con el Medio Oriente, a tal grado de que estos países que estamos mencionando del Medio Oriente se han convertido en estados destrozados, ¿no? Lo que podemos ver acá en este lado del planeta, aquí en América, un ejemplo bien concreto, bien claro y bien real es Haití. Haití, en donde lo destruyen con el terremoto y luego ahora está bajo las órdenes, bajo el mando y bajo el control de lo que le llaman la Fundación Clinton, en donde el ex presidente de Estados Unidos es el que tiene un control casi total, ¿no?, de Haití. Recordémonos que es un país al que han golpeado y al que sangraron
permanentemente. Haití ha estado ya por siglos bajo estas cadenas en una cárcel permanente que tienen al pueblo haitiano. Como lo decía alguien, ¿no? En aquellos tiempos, lo vamos a castigar por el resto de su existencia por haber tenido aquella rebelión. No sé si nuestros amigos se acuerdan que Haití ha sido el único país del mundo en donde los esclavos se unieron, rompieron las cadenas y fundaron Haití, formaron Haití, fueron parte de ese gobierno. De hecho, fue uno de los lugares en donde estuvo bastante tiempo el gran libertador Simón Bolívar. Entonces, acá inclusive se habla pues de un regreso, ¿no? De un regreso a 1492 y a esa realidad que trajo a América Latina dolores, miserias, saqueos, mutaciones y por supuesto una gran guerra biológico-química, ¿no? de todas las enfermedades que se vinieron a imponer y que de hecho pues también terminaron con millones de almas en este lado del continente, lo que algunos inclusive coinciden en que se perdieron más de 400 millones de seres humanos, que es más que un genocidio, es más que un holocausto. Este es un holocausto mudo, del cual no se habla, del cual no hablan los poderes que controlan la información en el mundo de ahora. Entonces, en el mundo de ahora este holocausto no existió, porque los que controlan los medios de comunicación fueron exactamente los arquitectos de este holocausto. De ahí que viene el holocausto, parte 2, siglo XXI, que es lo que estamos ya viendo con lo que está pasando en América Latina y estas imposiciones de gobiernos súper fascistas, donde hay una alianza directa, donde son directamente ya los billonarios los que inclusive se están penetrando ya el poder político y ya no tienen, ya no confían en tener empleados para que les rijan, para que las administren sus países, sino que ahora lo están haciendo ellos mismos. El caso del multibillonario que llegó de presidente a Chile, del millonario que está de presidente en Argentina, del golpe de estado que acaban de dar en Brasil, el mismo golpe de estado que se dio en Honduras, en donde las fuerzas económicas que controlan al país son las que ahora lo están vendiendo, expropiando y aprovechándose de todos los pocos recursos que quedan. De igual manera también en Guatemala, con esa gran farsa electoral en donde se hizo ese teatro de sacar a Otto Pérez Molina y de meter a un payaso, ¿no? A un comediante, que de hecho sí es un actor, ¿no? Esa es la realidad latinoamericana, es una tragicomedia. Es trágica para el 90% de los latinoamericanos y es una comedia, es una alegría para ese porcentaje bien minúsculo que son los que se están aprovechando en alianza con los grandes capitales internacionales, se están aprovechando de todo lo que ha quedado del continente. De ahí que podemos entonces concluir que se está formando un nuevo continente, una nueva realidad quizás para otros 5 siglos. Entonces tememos decir acá que la Latinoamérica que se está forjando en estos momentos va a ser una Latinoamérica de esclavitud moderna, ¿no? De una esclavitud que no hay cadenas visibles, sino que es una esclavitud mental, política, económica, social y cultural, en donde 90-95% de la población
precisamente van a ser vistos así como tal, ¿no? Como un producto. De ahí que no les queda mucho a los pueblos más que eh, empezar una campaña permanente de concientización. Lo que consideramos nosotros llevaría mínimo unos 10, 20 años, pero tendría que haber empezado ya. Y en ninguna parte del continente americano se ven vestigios de tal idea, ¿no? Que se ponga en práctica. Y ahora pues se une a esta tragicomedia la entrega total de Cuba a los intereses estadounidenses, a los intereses de las grandes corporaciones, a los intereses económicos, inclusive de esa élite de cubanos que han estado en el exterior y que ahora regresan a la isla ya en realidad como grandes empresarios. Y por supuesto poniéndole ya la última cruz a este entierro, se dan las negociaciones en Colombia para ya terminar con esa resistencia armada, que era la única esperanza que tenía el pueblo colombiano y por ende un ejemplo, ¿no? de coraje y de valentía de pueblos para toda América Latina. Pero en estos momentos ya el capital económico grande, los grandes empresarios están ya en una época de transformación para transformar a los comandantes de las fuerzas guerrilleras colombianas, transformarlos de igual manera que lo hicieron con los comandantes de la fuerza guerrillera salvadoreña en una nueva clase económica, lo que se llama como una nueva élite.